Vamos a orar para comenzar nuestra predica. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios que se presenta y qué lindo es poder adorar, Señor, en tu presencia. Saber con certeza que tú estás aquí y que tu gloria, Señor, nos inclina, nos postra. Y sabemos que nuestra canción, nuestro canto, te está deleitando, Señor, porque tú vienes, porque te deleitas en este lugar. Así que muchas gracias, Señor, por darnos ese honor. Y bendice, Señor, esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Saben que hoy día, por supuesto, vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo? Porque es el tema de hoy día. Hoy día, ¿cierto? En la noche vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Muchos dirán, pero si no fue el 25, y empiezan con los alegatos que no fue, y que si hay que celebrar, no hay que celebrar. Y sí, puede que no haya sido el 25, unos dicen en septiembre, que es lo más factible, por el clima que había en ese momento, ¿no es cierto?, donde nació el Señor Jesucristo. Pero ese no es el punto. Nosotros como mundo, como sociedad y como iglesia, hemos decidido que el día 25 lo celebramos. Ahora esa fecha se ha ido como desvirtuando, pero lo importante es que nuestro corazón, el Señor ve nuestro corazón. Yo hoy día me levanté adorando al Señor y para mí hoy día es de Él, más allá que compartamos en familia, pero compartimos como centro de este compartir, es Dios, es Jesucristo, es su nacimiento. ¿Por qué? Porque es tan importante su nacimiento. Es tan importante que crean o no crean, hay un calendario que depende, ¿no es cierto?, de la fecha. Otros van a decir, oye, es que no nació en esa fecha. Da lo mismo, no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí es un antes y después de Cristo, se dice. Entonces, es algo que cambió el mundo, que transformó el mundo. Y ese nacimiento es, ¿no es cierto?, es el nacimiento del primogénito. Pero ese nacimiento que celebramos hoy día es el que nos permite a nosotros nacer de nuevo. Ahí parte todo por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que engendra en la Virgen, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Y ese es el nacimiento de Él. Y también es el nacimiento nuestro, gracias a ese nacimiento, que vino a esta tierra no solo a morir, sino que a mostrarnos una esperanza de vida, una manera de vivir, libre de Satanás, libre del pecado, sobre Satanás, porque así fue Él cuando vino aquí, dominó a Satanás en todos sus terrenos, porque los demonios se postraban, ¿no es cierto?, ante Él. ¿Y era por qué? Porque Él había nacido como hijo de Dios y porque Él se comportó como un hijo de Dios. Porque muchos cristianos nacen de nuevo como hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero el problema es que no se comportan como hijos de Dios. Y ahí no hay poder. El poder se diluye. Y por eso es tan importante entender que el nacimiento de Cristo, no solo su muerte, ¿no es cierto?, que es la victoria final, el consumado es, sino que el nacimiento de Cristo es el primer nacimiento del primogénito, pero que después nos permite a muchos más nacer de nuevo como hijos de Dios. Eso es lo importante de este nacimiento que estamos celebrando hoy día. Y por eso tenemos que estar muy, muy agradecidos y tomarle la importancia que tiene este día. Porque gracias a eso somos los que somos hoy día. Hemos sido transformados por ese Espíritu Santo que nos resucita, ¿no es cierto?, y nos hace nacer de nuevo. Nos da una nueva vida en Cristo. Y esto en Isaías 9, es lo que leyó Paul, 6:7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí dice, es Dios, porque no dice que es un nombre nomás, sino que es lo que es Él, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. O sea, su reinado no termina nunca más, es para siempre. Por eso que es Dios, ¿no es cierto? Es Jesucristo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces tenemos un Cristo que no solo viene a salvar el mundo, Salvador del mundo, es un Dios con nosotros, es un príncipe de paz. Y esto muchas veces la gente lo pone en duda, este nacimiento, o si Cristo vivió o no vivió. Pero hay un historiador muy importante que se llama Tito Flavio Josefo. El nombre verdadero, Flavio Josefo, es porque un emperador le puso ese nombre, Flavio, pero su nombre hebreo era José ben Matiyah, ¿ya? Ese era su nombre. Era un fariseo y es un historiador más importante de ese tiempo, y él menciona a Jesucristo. Él menciona a Jesucristo y es contemporáneo a Jesucristo. Eso es lo importante de este historiador, porque muchos otros historiadores posteriores mencionan a Jesucristo. Pero lo importante de este historiador fue contemporáneo, vivió en el tiempo de Jesucristo. Y no era muy, como todos los fariseos, muy a favor de Jesucristo. Pero sus comentarios tienen que ser de acuerdo a la verdad, porque él es historiador. No era, ¿cómo se llama?, muy favorable, porque todos los que hicieron revolución en ese tiempo, incluido Jesucristo también fue una revolución, que temieron que se iba a tomar el poder y todo, pero no entendieron en ese tiempo que su poder y su reinado era espiritual, que es el fundamental, que es el más importante, porque Jesucristo reina y Él hace lo que quiere en este mundo, aunque la gente lo ignore, ¿ya? Pero en ese tiempo eran seres naturales nomás, miraban naturalmente, entonces no entendieron este reino. Y por eso este hombre, que era fariseo, se oponía a lo que estaba haciendo Jesucristo y no le gustaba porque lo veía como un revolucionario más. ¿Ya? Pero su comentario es bastante real y dice, está en un libro que no lo voy a nombrar porque no quiero aparentar que sé mucho, sino que está ahí la información. Dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio, está hablando este hombre que acaba de nombrar Tito Flavio Josefo, de Jesucristo. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los príncipes responsables de entre los nuestros. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos que de él toma su nombre. Entonces, lo primero que leí fue una profecía de 700 años que naciera Jesucristo, y después la prueba histórica de que Él nació, ¿cierto? Entonces, es importante para creer de verdad en quién creemos, es saber, ¿cierto?, que una profecía de 700 años y después se cumple esa profecía y un historiador lo plasma de esa manera, ¿ya? Por eso lo leí. Entonces, como les decía, hay un antes y un después de Jesucristo. Él cambió las condiciones espirituales del mundo, ¿cierto, no? Claro, el Espíritu Santo se derramó sobre todo el mundo, cambió el mundo, absolutamente. Y por eso hay un antes y un después. Los que creen en Él pasaron de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Hay un tremendo cambio entre ser una criatura creado por Dios a ser un hijo de Dios. Y por eso Pedro dice en 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué?
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es la vida de Jesucristo, su nacimiento, su muerte y resurrección. Entonces vamos a ir a Lucas para leer un poco lo que pasó cuando Él nació, cómo nació. Y vamos a ir y vamos a recordar, porque es bueno recordar en este día para que tenerlo presente en esta noche, ¿no es cierto? Que nos vamos a encontrar con gente que no tiene idea de lo que pasó con Jesucristo, poder decir todas estas cosas que son induditables, no se pueden contrarrestar con argumentos sabios, ¿ya? Porque esto es verdad, Jesucristo es. Fue ayer, es ahora y es siempre. ¿Ya? Entonces, dice aquí en Lucas 1:26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación, qué saludo es este? ¿Cierto? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y escuchen esto, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Esto es súper importante porque la promesa de este ángel, ¿no es cierto? Gabriel, como dice al principio, es que Él va a reinar para siempre. Y así ha sido. Ya llevamos más de 2000 años de ese tiempo, ¿no es cierto? Más de 2000 años. Claramente más de 2000 años. Y Él sigue reinando. Y nosotros lo sabemos con certeza. Porque vemos su actuar a través de nosotros. Y no solo a través de nosotros, sino que también vemos, si nosotros somos capaces de ver espiritualmente, vemos cómo Él domina el mundo, a pesar de toda la maldad que parece que no hubiera Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que sí, y que todo es plan de Él, y que mucha gente que está fuera de su voluntad, sufre las consecuencias de estar fuera de su voluntad, y esa maldad, ¿no es cierto?, se vuelve siempre en contra de ellos mismos. Por eso que es tan bueno ser cristiano y vivir bajo su protección, bajo su mano. Y dice, y no tendrá fin, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, o sea, es eterno. ¿Ya? Entonces María dijo al ángel, yo no sé si se dan cuenta, que Él tenga un reino eterno, para nosotros es vivir hoy día bajo ese reino. Por eso es que leí lo de Pedro, ¿no es cierto? Que somos linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos los sacerdotes reales de su imperio, que es el reino de Dios. Y al decir su reino no tendrá fin, nosotros vamos a ser lo que somos hoy día, eternamente vamos a reinar con Él. Porque Él no deja de reinar nunca, es para siempre. Entonces, si nosotros no hacemos parte de este reino hoy día, esta parte es para siempre. Esto no termina. Y por eso que debemos hacer el curso, ¿no es cierto?, de aprender de Jesucristo lo que Él enseñó cuando vino a esta tierra a través de su palabra y a través de su testimonio. ¿Ya? Entonces dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando dice no conozco varón, no es dice que conocer el conocer que nosotros decimos, sino que yo no he tenido una relación, no he hecho el amor con un hombre. Eso es conocer en la Biblia, ¿ya? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí claramente dice que será engendrado este Hijo, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo en la Virgen. Por lo tanto, esto es el nacimiento. Y es el nacimiento de todos nosotros, porque si nosotros no somos engendrados por el Espíritu Santo,
no somos resucitados, ¿no es cierto? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos resucita y nacemos como hijos de Dios. Dice que al que cree en Él, ¿no es cierto?, le da potestad, o sea, nos da el poder de ser hijos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que es tan importante entender que este nacimiento es el mismo nacimiento que nosotros tenemos a cierta edad cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo y creemos de verdad que Él es el Señor, ¿ya? El Hijo de Dios. Después de eso, hoy estoy ronco, dice en Lucas 2, vamos a leer en Lucas, el nacimiento de Jesús, ¿ya? Porque esto es la preparación, lo que iba a pasar. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. O sea, él había vivido ahí, entonces para ser empadronado tenía que ir a su ciudad de origen. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba ya encinta, ¿ya? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primogénito de muchos, ¿no es cierto?, como dice la palabra, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y saben que este pesebre, era un lugar muy especial, porque ahí era un criadero de ovejas. Pero era un criadero de ovejas, se criaban las ovejas que eran para los sacrificios que hacían los sacerdotes. Por lo tanto, eran ovejas especiales, sin ninguna mancha, eran inmaculadas. O sea, eran ovejas realmente perfectas para que se usaban los sacerdotes para el sacrificio que se hacía por el perdón de los pecados. Entonces, el que haya nacido en un pesebre no es solamente qué humilde Jesucristo. Eso es una señal clara que Él iba a ser el Cordero, que iba a ser sacrificado por todos nosotros. ¡Qué buena! Eso, para que ustedes entiendan que nada fue casualidad. Y muchas veces se toma por el lado de humildad, que también tiene una connotación de humilde, ¿no es cierto?, nacer en un pesebre, pero en realidad ellos tenían para pagar el hotel, pero era tal la cantidad que habían vuelto y no había la capacidad que ellos tuvieron que pedir, porque les tocó, ¿no es cierto?, nacer, los niños no avisan, les tocó en ese momento, y tocó la casualidad que en ese pesebre le abrieron las puertas. Entonces, es porque Él era el Cordero perfecto que había elegido el Señor para perdonar, para el perdón de los pecados del mundo. Eso es muy importante entenderlo, ¿ya? Entonces dio a la luz el primogénito y envolvió en pañales, lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se dan cuenta? No había lugar en el hotel, bueno, el mesón le llaman, pero era una posada, ¿no es cierto?, donde podían alojar. Y después pasamos en el 8, dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Por eso se cree que fue como en septiembre, porque los rebaños en diciembre no pueden estar afuera, porque es un clima muy helado en diciembre, ¿ya? Por eso se cree que en septiembre, y también por esta luz que llevó a los, ¿cierto? ¿Cómo se llama la luz? ¿Ah? La estrella de Belén. La estrella de Belén. Eso está estudiado que sí existió. Y estuvo 70 días sobre la tierra que se vio esa estrella, ¿ya? Entonces, se calcula que fue alrededor de septiembre. Pero eso no es lo importante, ¿ya? Lo importante es que nació. Y nació en Belén. Y por eso le puso pañales nomás. Lo tendría que haber abrigado mucho más y no hubiera podido estar en el pesebre. Entonces, dicho eso, por eso estaban afuera estas ovejas y ellos los pastores estaban vigilando, ¿no es cierto?, en el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Imagínense ustedes, están cuidando ovejas en el campo
y se aparece un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo esto me lo he imaginado muchas veces, y una vez yo fui a un lugar donde hacían toda una recreación de lo que pasaba. Y aparece ese ángel, y lo que yo me manejaba es espectacular. Imagínense que de repente se aparece un ángel y la presencia de Dios se manifiesta en todos los que estamos ahí. Y dice, la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, o sea, se iluminó el lugar, ¿cierto? Estaban en la noche, eso era en la noche. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Hay una celebración. Y hay muchos cristianos que dicen que no hay que celebrar porque 25 es una fecha, no sé qué. Da lo mismo, hermanos míos. Si ellos celebraron, si los ángeles celebraron, ¿cómo no vamos a celebrar nosotros aquí en la tierra? Pero tenemos que celebrar a quien hay que celebrar, ¿cierto? El nacimiento de nuestra esperanza, el nacimiento del creador de la vida, el nacimiento de nuestra vida verdadera y eterna. Y yo me emociono con esto, porque de verdad no hay nada mejor que conocer a este Cristo que es de verdad, que está vivo con nosotros. Y dice, por eso que esta felicidad, porque los de arriba entendían, los que estamos acá abajo nos cuesta mucho entender. Esta felicidad decía, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Ellos estaban felices, los que estaban en el cielo sabían lo que venía para nosotros, la esperanza que iba a haber en este mundo. Ellos se imaginaban mucho más, yo creo, porque nosotros hemos dejado bastante que desear, a pesar de toda esta maravilla que es tener a Jesucristo. Y dice que esta gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que ha nacido el Hijo de Dios, Cristo, Dios mismo viniendo a esta tierra, haciéndose hombre para vivir con nosotros. Y esto os servirá de señal, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, y escuchen esto, porque esto es impresionante, y no sé si se lo pueden imaginar, yo me lo imagino, yo soy muy bueno para imaginarme las cosas, la situación, y me encuentro ahí, ¿ya? Lo visualizo. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este era un coro de ángeles, ¿no es cierto? Cantando de alegría, de gozo, celebrando en el cielo, había fiesta tremenda. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar hoy día. Una fiesta que hay en los cielos. Y replicarla acá, con alegría, con gozo, porque tenemos nueva vida y nuestros hijos tienen una esperanza de ser mucho mejores que nosotros, porque la conocen desde niños. Una esperanza de vivir una vida intensa, verdadera, con propósito. Que cuántos jóvenes hoy día no tienen propósito de vida y se están suicidando. Nuestros hijos no van a pasar por eso. Porque nosotros tenemos que mostrarle. Y entonces cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad traía este niño, ¿no es cierto? Este Dios hecho niño. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, imagínense la visión de estos pastores. ¿Se dan cuenta que Dios quiso manifestarse a gente humilde, pastores, simples? Pero ¿se dan cuenta que no es casualidad? ¿Cómo nos llamamos los que guiamos al pueblo cristiano? Pastores. ¿Por qué se presentó pastores entonces? ¿Se dan cuenta que Dios no hace nada sin un sentido claro? Nos llamamos pastores. Los obispos y todo eso se pasaron para el otro lado, pero pastores somos pastores. Apóstoles, no es lo mismo, somos pastores. ¿Ya? Y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos del cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y yo la otra vez hablé de esto, de que María siempre dice, cuando le mostraban cosas de Jesucristo, ella guardaba en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que hay en tu corazón tú haces, tú eres. Entonces ella se daba cuenta que se estaba cumpliendo todas las promesas que se habían dicho sobre ella y que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y ella guardaba en su corazón para poder actuar como madre, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces prepararlo, ¿no es cierto?, enseñarlo, porque él tenía que aprender igual que nosotros, era un hombre, se hizo hombre igual que nosotros. Y eso es. Y era un arduo trabajo, ¿no es cierto?, para José y para María, enseñar a este niño. Y después de eso, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se habían oído y visto, como se las había dicho. Era una fiesta general. Es una fiesta, lo que pasa es que nosotros leemos aquí y no le damos el sentido que tiene. Es una fiesta tremenda que nosotros debemos conmemorar y celebrar con gozo en nuestro corazón, porque nosotros somos esos hijos de Dios que ese nacimiento multiplica en este mundo. Y eso es lo que tenemos que celebrar, que nuestro primer, el hermano mayor, nació ahora y gracias a él nosotros tenemos la vida que tenemos. ¿Cierto, no? Tenemos que dar gracias, tenemos que gozarnos, tenemos que alabar, como dice aquí, alabar a Dios con todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Con todo lo que nosotros hemos visto, con todo, tenemos que alabar al Señor. Y quiero leer el 1 Corintios 4, 14, 21. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor nos dejó. Yo lo leí la semana pasada, pero de aquí salió todo lo que estoy diciendo ahora. ¿Ya? Por eso lo quiero leer de nuevo. Esta prédica es cortita, ¿eh? No crean. Sí, ya estamos casi. ¿Eh? Aunque llevo harto rato ya, pero no importa. La semana pasada dije, ya estoy que termino, y en el minuto 27 terminé en el 48. Se me alarga, no me doy cuenta, pero se me pasa la hora así volando. Ya. No es que mienta, sino que no cacho cuánto me queda. De repente me alargo más de lo que quiero. ¿Ya? Entonces, dice 1 Corintios 4, 14, dice, no escribo, está hablando Pablo, esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esto fue lo que me habló el Señor aquí. Aquí está, mire. Y esto me lo habló el domingo cuando estaba predicando, pero no lo dije porque fue así como, me saltan cosas, ¿ya? Pero mire, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, o sea, 10.000 tutores, los ayos son los que te enseñan, eran gente que se dedicaba a enseñarle a los niños y a que crecieran y a aprender las cosas, todo lo que le enseñaban la palabra, todas las cosas que le enseñaban los... Entonces, aunque tengan 10.000 ayos, tutores y curadores, ¿no es cierto?, que eran en ese tiempo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo tenía el Espíritu Santo. ¿Alguno tiene duda que tenía el Espíritu Santo? No. Por lo tanto, cuando él hablaba a alguien y esa persona nacía, esa persona era engendrada por el Espíritu Santo y era hijo de Dios a través de Pablo. Después que le enseñaran 1.000 personas, no importa, yo te engendré, dice. ¿Sí o no? ¿Eso dice? ¿Ah? Yo os engendré por medio del Evangelio. Por supuesto, el Evangelio es poder de Dios y era el Espíritu Santo. Y por eso dice eso. Aunque te enseñen muchos más. ¿Quién te engendró? A ti. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Tú naciste del Espíritu Santo. Y el que te habló primero, el que te habló y que te mostró el Espíritu Santo, ese es tu Padre espiritual. Y eso es lo que está hablando aquí. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso quería recalcarlo. ¿Ya? El nuevo nacimiento, el nacimiento gracias a Cristo, ¿no es cierto?, que nosotros también tenemos. Somos engendrados a través del Espíritu Santo, igual que Cristo. Y por eso lo quise repetir,
Por tanto, dice, os ruego que me imitéis. O sea, que ustedes también engendren a otros a través del Evangelio con el Espíritu Santo. Porque los dos hacen la obra, ¿no es cierto? La santificación, el trabajo que hace después que conocemos a Jesucristo, la santificación es a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad, el Evangelio. O sea, entonces es a través de las dos cosas. Y entonces dice después, y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, ustedes imítenme a mí porque Él les va a recordar cómo yo hago en Cristo. De manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, mas iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y después dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tú naces del Espíritu Santo, tiene que haber poder en ti. Tiene que haber poder. Eso es nacer de nuevo. Por eso dice esto, por eso le exige esto, porque son hijos engendrados por Él, como dice antes. ¿Ya? Después en 1 Juan 4:9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Se dan cuenta? Este nacimiento no es porque sí, sino que lo envió su Hijo, ¿no es cierto? Lo envió a esta tierra a nacer y a mostrarnos cómo vivir para que vivamos por medio de Él. O sea, ¿quién vive en nosotros? Cristo vive en nosotros, no vivimos nosotros. Cuando Él nos engendra, es Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces yo nazco, ¿no es cierto? Como dije antes, y ahí venzo al mundo, porque si tengo el Espíritu Santo, el enemigo no puede conmigo, y menos el mundo. No pueden. Porque soy hijo del Rey. Somos hijos del Rey. Y no pueden con nosotros. Después, en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Es importante este nacimiento? ¿Tenemos que celebrarlo, sí o no? Sí. Y no celebremos más otras cosas. Que el viejito pascuero. No. Es Dios. A nuestros hijos hay que decirles la verdad. No engañarlos con el viejito pascuero. Hay que decirles la verdad. Es Jesucristo. Y gracias a Jesucristo, como le llevan regalos, ya ahí está un regalo para. Pero un regalo, no llenarlos de paquete y que sean los regalos lo importante. Su corazón debe existir. Claridad en el sentido que tiene este día. Es una nueva vida, no solo para nosotros como padres, sino que para Él, para los niños. Ese es el sentido de esta celebración. Dice, también sabemos, en 1 Juan 5:20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Si este nacimiento no hubiera ocurrido, nosotros no conoceríamos al Dios verdadero. Y dice, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es Dios verdadero y la vida eterna. ¿Por qué? Porque si conocemos a Jesucristo, como Él es y como Él vino y en esta relación íntima con Él, también conocemos a Dios Padre, porque Él dice, si tú me conoces a mí, conoces al Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Por lo tanto, ¿es importante este Hijo? Es fundamental. ¿Lo celebramos o no? Sí, tenemos que celebrarlo y no quitar los ojos de Él en este día. Y para terminar, 1 Juan 4:9, y ahora sí termino. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Lo leo de nuevo, porque lo leí al principio y lo leo ahora. Es que esto es. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Entonces, ¿Dios nos ama o no nos ama? Dios Padre, ¿nos ama o no? Nos ama, pero igual que a su Hijo. Si entregó su Hijo por ti, para que tú nazcas de nuevo, para que tú tengas esta vida como su Hijo. Él lo envió a su unigénito, a su precioso, a su creación, para que vivamos por medio de Él. Creación como hombre, acuérdense que Jesucristo es Dios, pero Él
lo engendró en una mujer para que viviera y nos mostrara que siendo hombre se puede vivir en santidad y se puede ser como nuestro hermano mayor, Jesucristo, como hecho hombre. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a celebrar con ganas? Claro que sí, claro que sí. Esta es la celebración, es la fecha más importante de la historia de la humanidad. Y tenemos que ponerle fecha, da lo mismo si es esa la fecha, pero tenemos que ponerle fecha porque no podemos, porque no existe la certeza de la fecha, no podemos quedarnos sin celebrar la fecha más importante para la humanidad y sobre todo para nuestras vidas, los que somos hijos de Dios. No hay nada más importante. No ha pasado nada más importante en esta humanidad que ese momento, cuando Dios, en su amor, decidió que Jesucristo viniera a esta tierra. ¿Amén? Entonces vamos a celebrar, vamos a orar, vamos a cantar y nos vamos a ir a celebrar, ¿cierto? Ya. Señor, muchas gracias te damos por enviar a tu Hijo, a esa maravilla, Hijo de Dios, al cual conocemos, Señor, porque Él está vivo. Díganme que no es un honor entender y tener certeza que Jesucristo está vivo y está con nosotros todos los días, tal cual dijo en su palabra. Y no tener duda, porque nosotros sentimos su presencia. Y no solo eso, vemos su presencia al ver la obra que hace entre nosotros. Es un honor, Señor. Así que ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre nosotros. Llena este lugar. Queremos celebrarte, Señor. Queremos ver ese coro de ángeles que celebraba tu nacimiento, Señor. Queremos cantar con ellos, Señor. La alegría de que la paz, el amor, el gozo llegó a esta tierra, Señor, contigo, juntamente contigo, Señor. La esperanza, la fe, pero sobre todo tu amor, Señor. Bendice este momento y llena este lugar con esa unción. Saca toda resistencia a tu presencia, Señor. Que el amor de Cristo sea derramado sobre este lugar. Gracias, Señor. Muchas gracias. Saca todo lo que no es tuyo, todo lo que fue puesto en contra tuyo, Señor. Bendice, Señor. Llena este lugar, Señor, donde tú viniste a iluminar, Señor, y sacar toda oscuridad, Señor. Toda tiniebla fue disipada gracias al nacimiento tuyo, Señor. Que la luz de tu sabiduría ilumine a este pueblo, Señor, y podamos ser, de acuerdo a tu voluntad, los hijos que tú necesitas que seamos, Señor. Glorifícate en este momento, Señor. Llena este lugar con ese amor tuyo, esa verdad tuya, esa gloria tuya, Señor. Saca todo lo que no es tuyo y bendice este momento. Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por la obra que hiciste en este mundo, Señor. Por todo lo que tú mostraste desde que naciste hasta que entregaste tu vida por nosotros, Señor. Y después tu posterior resurrección. Señor, todo lo que hiciste fue perfecto, Señor. Y te damos gracias porque lo que creemos en ti podemos disfrutar el fruto de tu aventura en este mundo, Señor. Gracias por venir a estar con nosotros y mostrarnos como hombres que sí podemos vivir en santidad, en amor, en todo lo que tú nos mostraste, Señor. Tú nos mostraste el camino, Señor. Tú nos mostraste una nueva vida y nos mostraste la verdad, Señor. Ayúdanos a vivir en tu camino, en tu vida, Señor, y en tu verdad. Señor, glorifícate en este lugar y llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo.
y bendice, Señor, a tus hijos. Señor, te invitamos a esta celebración hoy día. Señor, queremos en nuestras casas que tu presencia sea lo más importante. No queremos celebrar sin ti, Señor. Queremos que tú seas el centro de este día, porque tú eres el centro del mundo, Señor. El centro del universo, eres centro de todas las cosas. Y en forma especial, aunque te tenemos siempre como lo más importante, hoy día más que nunca queremos celebrar, estar con gozo y, Señor, disfrutar de tu presencia como nunca antes. Glorifícate, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por bendecirnos con tu presencia en este lugar. Gracias por el amor derramado sobre cada persona que está aquí y sobre lo que están viendo también, Señor. Porque tú eres omnipresente, estás en todas partes. También en los que escuchan esta predicación. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.